Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. En el día de hoy seguiremos en el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo explicaremos el IRPF, o Impuesto sobre las Personas Físicas. El IRPF es un impuesto directo, personal y progresivo, que grava la renta que obtienen las personas físicas. Se trata de un impuesto directo, ya que se aplica sobre las rentas percibidas por cada persona. Es progresivo porque el tipo de gravamen aumenta a medida que incrementa la base liquidable sobre la que se aplica. Es decir, cuanto más cobras, más pagarás. Y es un impuesto personal, porque tiene en cuenta las circunstancias personales o familiares del contribuyente. Por ejemplo, si tienes hijos, se te reduce la cuota a pagar. Lo establece el Estado en todo su territorio, y suele ser el impuesto más importante de la agencia tributaria en la mayoría de los países, debido a su importancia cuantitativa. Ahora bien, ¿qué grava el IRPF? Como ya hemos comentado, el IRPF grava la renta a las personas físicas. Sin embargo, esta renta puede proceder de diferentes tipos de ingresos. Por un lado, nos encontramos con los rendimientos del trabajo, que son principalmente los salarios, pero también se encuentran otras rentas, como las procedentes de las pensiones. Por otro lado, se hallan los rendimientos del capital, que son los que provienen de los inmuebles, los ahorros o las inversiones. Por ejemplo, si alquilas un piso a una persona por 8.000 euros al año, deberás pagar el IRPF de esa cantidad. En tercer lugar, están los rendimientos procedentes de actividades económicas que desarrolles. Aquí nos encontraríamos con los trabajos personales, siempre y cuando los lleves por cuenta propia. Y por último, también quedan grabadas las ganancias y pérdidas patrimoniales de cada persona. Por ejemplo, si una persona vende unas acciones a 20.000 euros que adquirió 5 años atrás por 10.000 euros, deberá pagar IRPF sobre la diferencia patrimonial que se ha producido. En este caso, deberá pagar el impuesto sobre los 10.000 euros de beneficio. Por el contrario, si las vende más baratas, por ejemplo a 5.000 euros, podrá reducir la cantidad de dinero a pagar de IRPF ese año, ya que declarará esa venta como una pérdida patrimonial. ¿Quién paga el IRPF? El IRPF de cada país lo pagan todas las personas físicas que son residentes en dicho país. En España, por ejemplo, se considera residente a toda aquella persona que vive la mayor parte del año en territorio español, con independencia de su origen o de su nacionalidad. Así, por ejemplo, si eres una persona que tiene la nacionalidad española, pero que por circunstancias de la vida eres actualmente residente en el extranjero, por ejemplo en Estados Unidos, no tienes que pagar el IRPF en España. Por el contrario, si eres un extranjero, por ejemplo con una nacionalidad mexicana o estadounidense, pero pasas la mayor parte del año en territorio español, deberás pagar el IRPF en España, salvo algunas excepciones como son la de los diplomáticos. Tramos del IRPF. Al ser un impuesto progresivo, se van incrementando los tipos impositivos en función de la renta que obtengas. Se aplica un tipo impositivo del 19% a los primeros 12.450 euros que percibas. Se les aplicaría un tipo impositivo del 24% a los siguientes 7.750 euros que percibas, es decir, desde los 12.450 euros a los 20.200 euros. Si ganas más dinero, se aplicaría un tipo impositivo del 30% a los siguientes 15.000 euros que obtengas, es decir, desde los 20.200 euros hasta los 35.200 euros. Si tus rentas siguen subiendo, tributarían a un tipo impositivo del 37%, los siguientes 24.800 euros, es decir, desde los 35.200 euros hasta los 60.000 euros. Con una renta aún mayor, se te aplicaría un tipo impositivo del 45%, a los siguientes 240.000 euros que percibas, es decir, desde los 60.000 euros hasta los 300.000 euros. Y por último, tributarían a un tipo impositivo del 47% los ingresos percibidos a partir de los 300.000 euros. Una vez vistos los tramos, cabe destacar que dependiendo de la situación familiar de cada persona, es decir, dependiendo de si tiene hijos, es soltero o está casado, gozará de algunas bonificaciones fiscales, que le permitirán reducir la cantidad de dinero a pagar. Para que quede más claro los tramos del IRPF, ya que puede ser un poco lioso, veamos un ejemplo de cuánto paga un trabajador en función del salario recibido. Imaginemos a Juan, el cual es un profesor de secundaria, que gana 25.000 euros brutos al año. ¿Debería pagar Juan el 30% de esos 25.000 euros al encontrarse en el tercer tramo del IRPF? La respuesta es un rotundo no, ya que pagará la cantidad que corresponda en cada tramo, es decir, a los primeros 12.450 euros
pagará unos impuestos del 19%, lo que da un total de 2.365,50 euros a pagar a Hacienda. A los siguientes 7.750 euros que reciba se le aplicará un tipo impositivo del 24%, pagando un total de 1.860 euros a Hacienda. Por último, el dinero que recibe y que pertenece al tercer tramo, que sería un total de 4.800 euros, se le aplicará un tipo impositivo del 30%, pagando un total de 1.440 euros. Es decir, Juan, a final de año, recibe un salario de 25.000 euros, de los cuales irán a parar a las arcas del Estado un total de 5.665,50 euros. Esto hace que el salario neto, o dinero que le queda finalmente para poder gastar en sus cosas, sea de 19.334,50 euros. Como vemos, paga menos del 30%, ya que la mayor parte de sus ingresos tributan al 19% y al 24% respectivamente. Ahora bien, ¿por qué se paga el impuesto sobre la renta a las personas físicas? Se paga principalmente por la idea de que todas las personas han de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Por otro lado, el pago de IRPF, al ser progresivo, intenta favorecer a aquellas personas que se encuentran en una situación más precaria. De esta forma, se pretende conseguir una distribución más igualada de la riqueza de las personas, donde no se deja atrás a las personas sin recursos, las cuales puedan disfrutar de unos servicios básicos, que sean públicos y gratuitos, como puede ser la sanidad o la educación. Con todo esto me despido por hoy. Si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo 2 vídeos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a mi canal, si te he servido de utilidad, clicando en mi logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.